Buenos días, cariño mío. Pues mándame luego unas fotitos de esas si has hecho alguna cosa, alguna foto bonita. Mira, yo vengo de estar con la abuela, que vino anoche de Zamora. Le he ido aquí a acompañar a comprar unas cosas y ahora me voy, que la yaya al mediodía tiene una prueba de una endoscopia. Y voy a ver si la acompaño y allá al hospital. Bueno, pues cuéntame cosas, cariño. Me alegro de que hayas ido y te haya gustado, vida. Un besito, hasta luego. Pues yo soy Nerea, me gustan muy poco las descripciones, porque no puedo decir que soy fotógrafa ni que soy artista, no me gustan ninguna de esas descripciones. Soy cuidadora, trabajo desde hace 11 años en un hospital, ese es mi trabajo, es el trabajo que me da el dinero. Y bueno, siempre he tenido algunas inquietudes artísticas y ahora, desde hace un par de años, he tenido la oportunidad de desarrollarlas. Estoy estudiando literatura comparada, que esto me está ayudando mucho con los conceptos artísticos. Y estoy preparando un proyecto que lo más probable es que lo haga para mediados de septiembre, en el que quiero hablar sobre la maternidad, sobre la problematización de la maternidad, el paternalismo médico que lo rodea a las madres y sobre esa concepción que hay de la bondad materna, que quiero intentar desmentirla un poco, pese a que está en el imaginario de todos. Me gustaría que a través de textos, de audio, de imágenes, la gente genere otro tipo de concepción sobre la maternidad. Y os voy a empezar a enseñar las carpetas, ¿vale? Bueno, vamos a ver por dónde empiezo. Creo que voy a empezar con un poquito de imágenes. Me gustan mucho las imágenes religiosas y las imágenes de la Virgen como tal, porque creo que aquí es un poco donde empieza el recorrido de la idealización de la maternidad. La Virgen con la relación hacia Dios y con la relación hacia su hijo. Durante mucho tiempo ha habido como esta idea prácticamente divina de la mujer y sobre todo de la madre. He encontrado unas ilustraciones de una especie de enciclopedia médica en las que, bueno, como podéis ver, se realizan tactos manuales a las mujeres embarazadas, que esto me ha remitido un poco también al tema de la histeria, que es una enfermedad que se consideraba característica solamente de las mujeres, del íster, del útero, y que los ginecólogos de entonces creían que se podía solucionar con un tacto o lo que vendría a ser una masturbación, y que bueno, de esa manera era como curaban ellos la histeria femenina. Esto también está muy relacionado con el tema de la maternidad, las múltiples Madonas de la historia del arte. Bueno, aquí tengo referentes que pese a que son unos referentes bastante usados, Frida Kahlo y Medea. Bueno, yo al final esta imagen de mi nana yo de Frida Kahlo la relaciono mucho con la imagen de la Iglesia Católica de la Virgen de la Leche, ¿no? Y con el amamantamiento, que es una parte tan esencial de la maternidad. Al final somos la única especie que necesita criar a sus bebés durante tanto tiempo, ¿no? En el mundo animal los bebés se desapegan mucho más pronto de las madres. Entonces, creo que eso también fomenta esa concepción de la maternidad y esa relación entre madres e hijos humanos, ¿no? La necesidad de amamantar y la necesidad de criar durante tanto tiempo. Aquí tenemos a la maravillosa Medea, es el primer referente de una madre que se sale fuera de esa concepción de la maternidad, que asesina a sus hijos y los asesina para hacerle daño a Jasón, para herir a su marido de la mejor manera que ella cree que puede hacer, que es matando a los hijos que tienen en común, porque él se busca otra mujer y es su forma de vengarse. Aquí tenemos otra Madonna,
que esta es la Madonna de las Arpías de Andrea del Sar, que el hecho de que sea una Madonna de las Arpías además me ha gustado muchísimo. Esto es una ilustración del 1800, si no me equivoco, de Joseph Ventura, lo que os comentaba antes de este tacto manual a las embarazadas, que visto así en estas figuras puede parecer algo bastante clínico. Hoy en día sería impensable, tal y como se ve en la imagen, ¿no? Que un señor prácticamente metiendo todo el brazo dentro de la vagina de una mujer hiciese un tacto, pero así es como se hacía. Aquí tengo algunos referentes de la enfermería. Espero no equivocarme, pero diría que es Florence Nightingale, que es una de las pioneras de la enfermería, porque al final está todo relacionado, ¿no? Las enfermeras, las monjas, las comadronas y las brujas, ¿no? Las brujas durante gran parte de la Edad Media, al contrario de lo que cree la gente, tienen mucho que ver con la maternidad y con lo que luego serían las comadronas. Y sobre todo, que por eso es por el hecho por el que se convierten en brujas y la Iglesia Católica las elimina y realiza uno de los genocidios más enormes de la historia y menos datados, historizados, es porque ellas empiezan a hacer un control de la fertilidad. Empiezan a través de las plantas a saber cómo manejar la anticoncepción de las mujeres y cómo manejar el aborto. Entonces, esto que primero fueron brujas y después se convirtieron en comadronas, fueron sustituidas por los ginecólogos porque veían que tenían un control sobre la natalidad que obviamente no interesaba a la Iglesia. Aquí vuelve a aparecer Frida, un cuadro que no llegó a acabar. Frida y la cesárea se llama. Aquí tenemos a Florence Nightingale. Bueno, este es otro tema que me gusta mucho y es la mosca o el moscardón como imagen de muerte. En ese proyecto sobre la maternidad, aparte de problematizar la maternidad como institución, como ejercicio bondadoso, como Estado, la problematizo también en el sentido del vínculo maternal roto, porque, bueno, mi madre fallece hace 8 meses y yo sufro un aborto a los 23 años. Entonces, la muerte es algo presente, porque nos guste o no, es inherente a la vida y es la contraposición del nacimiento. Y la mosca para mí simboliza mucho este tema de la muerte, por un episodio que yo vivo con mi madre cuando está muy enferma, que está dentro de la tradición popular, ¿no? El moscardón que augura la mala suerte, que dicen que si un moscardón se posa encima de ti es porque vas a morir pronto, y efectivamente eso acaba sucediendo. Tengo la imagen de cómo ese moscardón se posa encima de la cara de mi madre y ella me mira con terror, ¿no? Y pasa aproximadamente un mes y medio hasta que ella fallece. Entonces, me gusta relacionar la idea de la maternidad con la idea de la muerte y con ese vínculo maternal que se rompe. Y aquí os voy a enseñar a Romina Tejerina, que es una mujer de Latinoamérica a la que condenan a 14 años de prisión por asesinar a su hijo. Le asesta, no sé si son 11 o 14 puñaladas con una aguja de coser, pero lo escalofriante para mí de todo esto es que ella es violada y este hijo, cuando ella lo ve, ella dice que entra en un tipo de enajenación mental porque ve la cara de su violador y lo asesina. Lo más escalofriante es que a ella la condenan a 14 años de prisión, pero el violador sale absuelto porque no se puede demostrar que hubo violación. Y estas imágenes me parecen muy potentes, ¿no? Ella llorando y reconociendo su crimen en el juicio. Me retorno un poquito a la imagen de Medea que os he enseñado antes. Bueno, por aquí ya tengo el tema de los referentes. Entonces, vamos con las capturas. Aquí tengo una captura de un libro que se llama Nacemos de Mujer, que es de Adrienne Rich. Entonces,
Os voy a leer una parte que dice: bajo estas circunstancias, la madre se enfrenta con una serie de sufrimientos y de elecciones que la sociedad condena. El aborto, el suicidio, el abandono del hijo, el infanticidio, la educación de un hijo calificado de ilegítimo, generalmente fuera de la ley. Es la parte oscura de la maternidad que tan tabú todavía parece que nos resulta, ¿no? Y luego, por otra parte, Adrienne Rich explica muy bien cómo la mujer, cuando es madre, parece que deja de ser madre, o sea, mujer, perdón, para convertirse simplemente en un ente maternal que no tiene vida propia. Y ella lo explica así. Y como señaló mi hijo mayor, ahora de 21 años, cuando leyó los pasajes transcritos más arriba, parecía que sentías como si debieras amarnos todo el tiempo, pero no existe ninguna relación humana en la que puedas amar a la otra persona en todo momento. Y eso es lo que se pretende con las madres. Tienen que amar a sus hijos por encima de a ellas mismas y por encima de a cualquier otra cosa y en todo momento. Y es totalmente imposible. Detrás de esa madre hay una mujer, hay una persona, hay unas inquietudes y hay unos sentimientos que muchas veces se contraponen a ese amor maternal. Aquí tenemos algo bastante diferente. Es parte de una historia clínica que os enseñaré mejor más adelante. Porque tengo la imagen entera. Voy a seguir con el tema de la bondad. Bondad, cualidad de bueno, natural inclinación a hacer el bien, acción buena, blandura y apacibilidad de genio, amabilidad de una persona respecto a otra, como fórmula de cortesía. Parece ser que la bondad se siente como algo intrínseco, ¿no?, a la maternidad, que las madres tienen que ser apacibles y que no pueden hacer daño a sus hijos. Bueno, aquí aparece mi madre dándome sus consejos, porque detrás de todo esto que os explico, de esta problematización de la maternidad como bondad, hay una parte de cierto, ¿no?, que es que sea por un tema cultural, por un tema de enseñanza, las madres siempre están ahí para darnos consejos, casi que como un maestro filosófico más que como madres. Y bueno, esta es una captura de una conversación de WhatsApp con mi madre, una de tantas, en la que hablamos además de los celos, que creo que es otro tema muy pasional y maternal. El aborto. Yo aborté, tú abortaste, usted abortó, él y ella abortó, nosotros, nosotras abortamos, vosotros, vosotras abortasteis, ustedes abortaron y ellos y ellas abortaron. La palabra como tal del aborto, que tiene tanta sonoridad y que es un momento, el aborto es un momento, yo creo que duro para cualquier mujer, y por lo que yo viví en primera persona, siempre el bebé es lo más importante, ¿no? Entonces, por un lado está ese dejar de lado a esa mujer que acaba de romper un vínculo con un ser que tenía dentro. Por otro lado están los mensajes de consuelo de los familiares o de los amigos, con toda la buena intención del mundo, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, puedes tener otro bebé, sin llegar a entender que ahí había un vínculo que se ha roto y que tú podrás tener otro bebé, pero nunca será el mismo bebé. Será otro, ¿no? Será otra persona diferente, otra alma diferente, y que esa persona ha muerto y ya no está. Y ya esto se relaciona mucho el sentimiento de la culpa. Las madres que sufren un aborto, por lo general, suelen culparse bastante, porque tienen la sensación de no haberse cuidado lo suficiente, de haber hecho alguna cosa mal, ¿no? Tu hijo ha muerto y es tu responsabilidad. Como dice en la definición 2, hecho de ser causante de algo. Acción u omisión que provoca un sentimiento de responsabilidad por un daño causado. La culpa está muy ligada también al ideario religioso y cristiano, católico, ¿no? Gracias a eso llevan toda la vida lucrándose de ese sentimiento de culpa, porque no es una emoción la culpa, las emociones no las podemos controlar, los sentimientos sí, y la culpa es un sentimiento, y es un sentimiento
muy impuesto, ¿no? Muy de religiosidad, de ese ojo que todo lo ve y cuidado con lo que haces porque puedes ser castigado, ¿no? Entonces ahí aparece un poco el tema de la culpa. Para mí es un sentimiento muy asociado al ideario, ya no os voy a decir católico ni cristiano, sino religioso en general. Desconozco en otras religiones cómo se gestiona el tema de la culpa, pero entiendo que es un arma muy buena de control hacia los creyentes, hacia la población en general. Aquí una cita de Antonio Buero Vallejo que dice: yo reivindico el derecho y quizás hasta el deber de una dramaturgia que hable de la culpabilidad y del miedo. Todos nos sentimos culpables y todos tenemos miedo. Y esto creo que es una afirmación categórica y real, ¿no? Todos nos hemos sentido culpables alguna vez, todos tenemos miedo durante nuestra vida. Y creo que se tendría que explotar esto un poco más, ¿no? Al final sigue habiendo toda esta idea en el arte de lo bello, de la armonía, incluso cuando se muestra algo que no es bello, también hay una armonía, ¿no? Y quizá creo que deberíamos empezar a rascar un poquito más en nosotros mismos y rascar en esos sentimientos tan presentes que todos tenemos. Abortar, dicho de una mujer o de un animal hembra, interrumpir de forma natural o provocada el desarrollo del feto durante el embarazo. Cáncer, que al final es algo que se forma también dentro de nosotros, ¿no? Como un bebé, de una manera totalmente diferente, pero es una proliferación celular atípica que no debería producirse, pero que se produce. Y se produce desde hace muchísimos años. Se han encontrado huesos de dinosaurio con células cancerígenas, entonces es algo que está muchísimo antes que nosotros. Es una entidad como tal, el cáncer, que tiene muchísimo más historia que los humanos. Y es algo que también se genera dentro de nosotros. Y bueno, fue la causa de muerte de mi madre, así que enfermedad que se caracteriza por la transformación de las células que proliferan de manera anormal e incontrolada. Madre, mujer que ha concebido o ha parido uno o más hijos. Mujer que ejerce de madre. Esto sería otro tema del que podríamos hablar, porque el tema de las madres no solo son las madres que tienen un hijo, ¿no? Hay hermanas que hacen de madres, hay abuelas que hacen de madres, e incluso me atrevo a decir que hay parejas que hacen de madres, que esto sería otro tema a tratar. Y además muy relacionado siempre con el género femenino. Y aquí vuelve a aparecer María, que para mí es un referente hermosísimo, hermosísimo. Y dice: al estar en Dios y con Dios, María está cerca de cada uno de nosotros, conoce nuestro corazón, puede escuchar nuestras oraciones, puede ayudarnos con su bondad materna. Nos ha sido dada como madre, así lo dijo el Señor, a la que podemos dirigirnos en cada momento. Ella nos escucha siempre, siempre está cerca de nosotros, y siendo madre del Hijo, participa del poder del Hijo, de su bondad. Podemos poner siempre toda nuestra vida en manos de esta madre, que siempre está cerca de cada uno de nosotros. Aquí a lo que quiero referirse es que cuando dice participa del poder del Hijo, de su bondad, ella le transfiere su bondad materna a Jesucristo, a Dios. Y aquí en contraposición, pues Medea hace uso de su, de su retórica y de su odio y de su dolor también como madre. Cuando dice: y los versos de los viejos poetas dejarán de lado por fin esa calumnia sobre mis traiciones. Apolo, el maestro de las melodías, a las mujeres no quiso concedernos el arte divino de la lira, pues yo habría contestado con un himno contra la raza de los machos. Voy a introduciros otro tema porque ha ido saliendo en algunas de las capturas y os lo voy retrasando porque os quiero enseñar el informe completo, pero a mí este tema del aborto me sucede en un momento complicado de consumo de sustancias. Por eso también lo relaciono mucho con ese sentimiento de culpabilidad. Yo era una chica muy joven, lo sigo siendo, pero con 23 años lo era más aún. Y bueno,
como muchísima gente, tenía un problema de consumo que no por el hecho de quedarme embarazada pude solucionar. Entonces, bueno, esto me afectó durante mucho tiempo. Después de dejar este consumo, estuve muchos años medicándome y os introduzco esto porque ahora van a salir algunas cosas, tanto en conversaciones con mi madre como en los informes médicos que os quiero enseñar, porque creo que los informes médicos deberían aparecer más, ¿no? Son una parte de nuestra historia y de nuestro ser que se ve poco, pero que creo que es muy interesante. Bueno, aquí mi madre me pregunta qué medicación estoy tomando porque está con una amiga farmacéutica y yo le describo la medicación que estoy tomando, fluoxetina, que es el famoso Prozac, topiramato, que se usa para la ansiedad y para la desintoxicación de alcohol y de otras sustancias. Y le digo, y duermo como un panda. Yo recuerdo estar muy drogada de pastillas en esa época, ¿no? Esta es otra historia, ¿no? La sobremedicalización de las enfermedades psiquiátricas, porque al final las adicciones es una enfermedad psiquiátrica, como otra cualquiera, y bueno, esta falta en la sanidad, la critico desde dentro porque la conozco, de más psicólogos y de más trabajo terapéutico y de menos medicación, porque la medicación es solo una manera de taparlo. Esta es una imagen muy bonita, una foto de 2 fotos en las que aparecemos mi madre y yo. Y esta que me gustaría que la pudiésemos ver de otra forma, que es una analógica, como veis, del 99, con las tetas al aire las dos. Mi madre era una mujer guapísima y bueno, aquí también tengo, como yo la tengo presente en todo momento, porque ella aparece en mi fondo de pantalla, en mi mesita de noche, la tengo siempre conmigo. Me gustaba enseñaros que esto es de anteayer, el viernes 15 de mayo. Pues ahí la tengo con mis notificaciones y ella siempre dando un ojo que todo esté bien. Aquí vuelvo un poco al tema de la enfermedad mental o del problema de ese momento, ¿no? Que le digo, esto de ser una hiperactiva mental es muy cansado. Respiro porque si no me moriría. Y ella, en esta conversación, me dice que se acuerda de su padre. Me he acordado de mi padre, una tarde rara. Mi abuelo falleció y bueno, y esto también retoma otra vez el tema del vínculo, ¿no? Cuando fallecen nuestros padres, no solamente nuestra madre, ¿no? Cuando fallecen nuestros padres o bien aquellos que han hecho de padres, nuestros abuelos, quien sea. Son nuestros referentes desde que somos pequeños, son nuestro modelo a seguir, para bien o para mal. Muchas veces que sea nuestro modelo a seguir no significa que sean modélicos y que sean unos buenos referentes, pero al final son los que tenemos. Los niños aprenden por imitación y las primeras personas a las que imitamos son a nuestros padres, ¿no? Que son los primeros que vemos. Bueno, voy a hacer un repaso rápido del dossier, del proyecto, que es interesante y que tiene una estética bonita. El duelo de la pérdida, los futuros bebés sin nombre y mamá observando desde la mesita de noche, desde la mesita, desde el fondo de pantalla del móvil, desde donde sea. Y otra vez el elemento religioso con los salmos y con la culpa. No os lo voy a leer entero porque estoy leyendo mucho, pero os voy a leer la parte del final, en la que dice, en la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Volvemos otra vez al sentimiento de la culpa y cómo eso nos viene heredados. Bueno, algunos referentes, Villa Blanca Lima, Medea, y aquí un poco lo que soy yo, que al principio me habéis pedido que me presente, a mí me cuesta mucho presentarme, me costó muchísimo hacer esta presentación, porque creo que lo que más nos cuesta es saber quién somos, pero sí que hay cosas que sé que forman parte de mí y de las cuales estoy muy orgullosa. Yo soy de Hospitalet de Llobregat, que es
un lugar de la periferia de Barcelona en la que todos somos, como dicen aquí en Cataluña, charnegos, somos hijos de inmigrantes castellano-parlantes que vivimos en Cataluña pero que nuestros padres hablan castellano. En concreto, mi familia es de Castilla y León y soy hija de kinkis de los 80. El movimiento kinky me parece una cosa maravillosa y mis padres, para lo bueno y para lo malo, eran los kinkis. Mi padre todavía lo es. Y bueno, menciona a Los Chichos, que son la banda sonora de mi infancia. Podría mencionar otros porque también Los Camarón, incluso en la adolescencia Extremo Duro. Pero bueno, Los Chichos son muy representativos para definir mi infancia. Y bueno, y desde el lugar donde estoy haciendo todo esto, que es desde la precariedad, desde un trabajo mileurista, como con suerte el de la mayoría, desde la orfandad materna y desde la ingesta de estabilizadores del ánimo. Bueno, llevo tomando medicación muchos años. Esto me ayuda a que mis emociones no sean una montaña rusa. Creo que hay personas que tenemos una cierta sensibilidad, que somos demasiado sensibles, que nos cuesta entender el mundo, que sentimos las cosas muchísimo para bien y para mal. Y bueno, pese a que yo la critiqué mucho, critiqué esa hipermedicalización sanitaria, a mí me ha salvado en algunos momentos. Vale, ahora os voy a ir ya a esta historia clínica que os he citado antes tanto, porque os voy a dar un poquito de spoiler del proyecto, a vosotros y a quien me oiga. Cuando tú tienes un cáncer, se te realiza un estudio de biopsia a cargo de anatomía patológica del hospital que lo lleve, ¿no? Entonces, he pedido esas muestras de la biopsia que le hicieron a mi madre, esas muestras de tejido canceroso que quiero mostrar porque es una parte oculta que nunca vemos, que pasa por unos circuitos médicos pero que no tenemos, y yo como hija y como familia tengo el derecho a pedir y los voy a pedir porque quiero compartirlos con los demás y quizá poderlos donar para que puedan servir para algún estudio, porque estas muestras se guardan en los hospitales, aunque los pacientes fallezcan, se guardan durante muchos años, pero después se acaban tirando, no se realiza un estudio con ellas. Entonces, aquí está el informe de esa biopsia con muchísimo lenguaje técnico que se puede resumir en ese diagnóstico que dice que hay una proliferación de células atípicas sugestivas de malignidad, básicamente de cáncer, de metástasis. Por otro lado, tengo el informe de alta de cuando tuve el aborto, en mayo del 2014. He dicho 23 años, tenía 22. Ingreso por un aborto tardío de 20,3 semanas y me despierto una mañana y tengo pérdidas y voy al hospital. Y bueno, creo que la parte más dolorosa, porque esto al final es mío, ¿no? Y yo estoy aquí abriendo y exponiendo una parte de mi vida, pero la parte más dolorosa, pero creo que también como casi anecdótica y sobre la que se puede hablar, es que cuando tú llegas allí y te dicen que tu bebé ha muerto, te ofrecen hacerte una miocentesis, que es que te van a pinchar la barriga, te van a extraer líquido y van a analizar ese líquido para decirte cuáles son las posibles causas. Yo me niego, como hacen muchísimas mujeres. En ese momento no tienes un apoyo psicológico de nadie, simplemente tienes un doctor, normalmente un señor, que es bastante frío contigo, y obviamente tú en ese momento lo único que quieres es que todo ese mal trago pase y volver a tu casa. No quieres que nadie venga a pincharte la barriga para decirte, analizarte y demás, ¿no? Entonces yo me niego, me quedo allí, me inician el misoprostol, el famoso misoprostol que tanto hemos reivindicado. Digo hemos porque hasta la fecha me consideraba feminista, ahora ya no lo sé,
pero que han reivindicado los movimientos feministas, ¿no? Que en muchos países se tiene que comprar por internet, en el mercado negro, porque no está permitido abortar. Pues ahí está el misoprostol, que te lo ponen por vía oral y por vía vaginal para provocarte unas contracciones de parto, porque a partir de las, si no me equivoco, 16 semanas o 20 semanas, no se puede hacer un raspado, sino que tienes que parir. Se llama parto del mortinato, porque tienes que parir a ese bebé muerto. Ya os digo, sin ningún tipo de apoyo psicológico, sin que cuando te vas de alta nadie te ofrezca ¿no? Un lugar a donde ir, donde puedas hacer este duelo, porque es un duelo, es una pérdida. Y bueno, lo más fuerte de todo esto es que yo me levanto al baño y lo pierdo. Hago la expulsión del feto en el baño y entonces pues esto es lo que indica, ¿no? El informe, que no se dispone de material para el estudio anatómico patológico, porque aunque suene bastante gore, cuando tú pares a ese feto se lo llevan a anatomía patológica, lo diseccionan y lo estudian. A muchas mujeres ni siquiera les dan la oportunidad de verlo, ¿no? De verlo y de enterrarlo. Hay muchas mujeres que les gustaría haber enterrado a sus bebés fallecidos en el parto o en el embarazo y no se les da esa opción de hacer ese duelo, que creo que es muy importante también. Y luego, pues, aquí tengo un poco más de información médica. En este caso me hacen una entrevista en profundidad sobre mi historia toxicológica y mi historia psiquiátrica cuando dejo de beber alcohol. Y bueno, me hacen aquí un súper resumen de mis hábitos tóxicos desde los 16 años que empiezo fumando tabaco y porritos hasta, bueno, me hacen todo el repaso de drogas y bueno, y los antecedentes psiquiátricos, que son básicamente una bulimia nerviosa que padezco unos años después de este aborto y que yo lo relaciono mucho. Digo que hay una falta real de apoyo psicológico a las madres que tienen a sus bebés. De hecho, estuve leyendo un artículo el otro día, un estudio, que decía que las madres que habían tenido un aborto tenían muchas más probabilidades de caer en el consumo de drogas y de alcohol. Y me pareció bastante interesante porque creo que no se le da la suficiente importancia y yo lo he sentido y lo he vivido así, que sería un trabajo a hacer, es un duelo muy importante y el hecho de no hacerlo pues origina una serie de trastornos de ansiedad posterior que se acaban manifestando pues o en una bulimia o en un abuso del alcohol o de otro tipo de drogas que al final vienen de ahí, vienen de cosas que no se han resuelto, de duelos que no se han hablado, que no se han tratado. Bueno, lo que os decía, me encanta buscar este tipo de información que siempre está como por internet, que hay absolutamente de todo, pero que cuesta encontrar, ¿no? Hay temas sobre los que cuesta encontrar. Y ahora que estoy haciendo todo este trabajo de búsqueda para el proyecto, me estoy dando cuenta de que sobre la maternidad tú buscas y salen los típicos libros de cómo ser una buena mamá en 20 pasos, ¿no? Pero no se habla del aborto, no se habla de la anticoncepción, no se habla de todo esto. Entonces encontré este librito que me parece una joya, que espero poder imprimir, tiene una licencia libre, espero poderlo imprimir y dárselo a las mujeres de mi vida, a mis mujeres, porque creo que es algo importante que las mujeres dispongamos de esta información. Después podremos usarla de una forma u otra, pero creo que es importante. Y esto nos viene de nuestras antepasadas, nos viene de estas brujas que os decía antes, que antes de ser brujas en la Edad Media las mujeres se dedicaban exclusivamente, o no exclusivamente, pero en gran parte a la agricultura y a la jardinería y a todo este cultivo de plantas medicinales, y por eso tenían tantos conocimientos sobre la anticoncepción y sobre el aborto, porque
porque habían probado, y sobre los remedios, ¿no? Esos famosos remedios de la abuela, porque habían probado muchísimos ungüentos y plantas y descubrieron muchas cosas. Ya os digo que bueno, cuando los ginecólogos se dieron cuenta de que las mujeres tenían el control de la natalidad, de que eran mujeres pobres que no querían tener 10 hijos porque no los podían mantener y tenían a estas comadronas o estas brujas que sabían de remedios para no quedarse embarazadas y para abortar, cuando estos médicos ginecólogos se dieron cuenta de esto, las comadronas quedaron relegadas a un segundo plano y ellos tomaron el control. Y aquí tenemos algunas plantas, como cosas tan sencillas como el algodón, como el enebro, como la artemisa, clasificadas en una tabla y explicadas cómo usarlas. Tanto para la anticoncepción, como si fuesen un tipo de pastillas anticonceptivas o de anticoncepción de urgencia, como para el aborto. Y aquí tengo otro librito, esta vez en inglés, que es Herbal Abortion. Y ahora os voy a leer alguna cosita mía, porque creo que es un mix, un batiburrillo de todo lo que os he ido enseñando, que no sé si es mucha información y si se entiende, pero bueno, quizá con esto se entienda mejor. Con las rodillas magulladas, recorrer el Vía Crucis que supone el trayecto hasta su casa. Entre la 8ª y 9ª estación, mientras seco tus lágrimas, me ofrezco en sacrificio para la expiación de mis pecados. Penitente hacia el Calvario, adúltera, oigo los gritos de otras mujeres. Una piedra rueda cerca de mi pie. No seré la 13ª apóstol, pero sí volveré en 72 horas para recordaros que fuimos la verdadera Santa Trinidad, hermanas, madres y compañeras. Cuando digo la 13ª apóstol me refiero a María Magdalena, porque ella debería haber sido un apóstol, pero por su condición de prostituta no lo fue. Pero era, según historiadores, era la mano derecha de Jesucristo. Sigo con otro texto que escribí hace un tiempo y que se relaciona con toda esa historia de consumo, de muerte, del dormir, porque para mí el dormir también es una manera de evadirme, que me ha funcionado. Su forma de decirle al mundo que se sentía incómoda era durmiendo. Para presentar oficialmente su disconformidad, lo único que podía hacer era desconectarse. Desconexión. También le gustaba la farlopa más de la cuenta, hay que decirlo todo. Se sentía incómoda con el paso del tiempo, con que todo se acabara. Trazaba inocentes planes para deshacer el nudo que tenía en la garganta. Inocentes planes. Caminando raro, con los pies torcidos hacia afuera, piensa en que si muere y su familia decide anular su línea de móvil, desaparecerá de todos los grupos de WhatsApp a los que pertenece. Si muere. Donaba sangre con asiduidad, no solo por solidaridad. Le gustaba el mareo de después y, sobre todo, saberse navegando en la otredad del ser, en un cuerpo enfermo. Necesitaba follar sucio, creyendo que el roce de los cuerpos podía encender, a través de la fricción, la llama que le faltaba. Su habitación olía a iglesia, a vela apagada y a hueco de la cama vacío. Mirando su imagen en el reflejo del espejo, desahuciada, esperaba que llamasen de otra compañía para reclamar dinero. Compañía. La importancia de las palabras, ¿no? Y cómo resuenan en nuestra cabeza. Aquí tengo unas fotos analógicas. Esta foto es genial, me emociona muchísimo. Aquí mi madre ya estaba en el final de su vida y estaba haciendo la quimioterapia y le hice una foto con una cámara analógica. Solo hago fotos con cámara analógica, soy una aprendiz, no soy para nada profesional, pero me parece muy mágico el color, ¿no? Además tenía, porque ya ni la tengo, tenía una cámara bastante hecha polvo, que como podéis ver me entraba la luz por la óptica, pero bueno, aquí está mi mamá regando las plantas de su balcón, que eran su pequeño tesoro. Y aquí estamos las dos,
en la mani del 8 de marzo, reivindicando los derechos de las mujeres, como siempre. Y bueno, esta es una foto que me gusta mucho también, que le hice a mi amiga Juana. Y voy a acabar con un texto. Aquí tengo alguna cosita también de foto analógica que he hecho en blanco y negro, que me gustan mucho los símbolos religiosos, como creo que os habéis podido imaginar, con tanto hablaros de María y de las vírgenes y tal, pues bueno, pues aquí esta foto que hice en Normandía, otra de los símbolos religiosos, y también me gusta mucho fotografiar bancos vacíos, porque me parece que me dan esa sensación de ausencia que encuentro muy bonita. Os voy a enseñar alguna fotito más. Pekín, ahora que estamos en estos tiempos del COVID, que me pareció una ciudad mágica, la verdad, una ciudad mágica. Es un gran bazar, Pekín, y un poco en este proyecto yo también hago uso del bazar chino, de esta acumulación aparentemente sin sentido de cosas recargada, de conceptos, pero que al final es un poco como trabaja mi mente, ¿no? Un poco como un bazar lleno de elementos que llevo mucho tiempo intentando ordenar, tanto para el proyecto como para mi salud mental. Pero ahí está, no son fáciles. Y voy a ir con el último texto, que otra vez se vuelve a relacionar pues con el alcohol y con el aborto. Etérea, bailando con imprecisión danzas corrientes, mundanales, distraída por todo, imágenes de muerte, discusiones vulgares entre seres enigmáticos, olor a alcohol y llagas en la boca. Profeta, invocadora de males para quienes no cumplan promesas, mentirosa, impaciente y ávida seductora, volátil. Taciturnos chirridos de muelles de cama que tatúan el pensamiento, los cuernos, la culpa, el fracaso. Blisters que contienen caricias, las bragas manchadas de sangre y el hedor a ciudad emanando del asfalto. La intención es que con todo esto me gustaría hacer un altar, me gustaría elevar este vínculo materno que se ha roto en mi vida 2 veces de manera diferente, además de problematizar la maternidad desde una visión más genérica y más institucional del paternalismo médico, de este sufrimiento de las madres. Quiero hacerle un altar a mi madre, ¿no? Quiero hacerle un altar a mi madre y quiero hacerle un altar a mi hijo o mi hija, nunca lo supe. Quiero reunir elementos desde estas cositas que os he enseñado, fotografías, historias clínicas, incluso objetos personales de mi madre, y ofrecerlos prácticamente a modo de sacrificio, pues bueno, porque creo que va a ser terapéutico para mí, y creo que lo merecen, que debemos de tener mucho más presente la muerte, que somos seres que estamos aquí hoy y que mañana ya no estamos, que se queda lo que hicimos y que tenemos que aprovechar y hacerlo lo mejor posible y dar lo mejor de nosotros a los demás. Así que espero poder hacer un altar bien bonito, tanto para mi madre como para el hijo que no tuve.